tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios. Han violado sus leyes y han quebrado su pacto eterno. Han violado sus leyes y han quebrado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes pagarán por sus pecados. El fuego los destruye, solo unos cuantos quedarán con vida. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios. Han violado sus leyes y han quebrado su pacto eterno. Han violado sus leyes y han quebrado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes pagarán por sus pecados. El fuego los destruye, solo unos cuantos quedarán con vida. Y los que queden con vida es porque fueron fieles al pacto hasta el final. Y los que queden con vida es porque fueron fieles al pacto hasta el final. Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, Elohim nuestro, gracias te damos en este precioso momento porque nos das el privilegio y la dicha de poder vivir una vez más, un Shabbat más. Queremos vivirlo en honor a ti. Te rogamos que tu presencia nos acompañe y que el estudio que vamos a tener en este momento pueda contar con tu dirección. Danos una buena transmisión para que pueda llegar el mensaje como debe ser, sin ningún tipo de interrupción, y que sea, por supuesto, de bendición para tu pueblo. Guíanos una vez más
Gracias por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Jeremías inició su misión profética alrededor del año 627 antes de Yeshua. El profeta Jeremías, además, déjenme decirles que es contemporáneo del profeta Ezequiel. De hecho, Ezequiel profetizaba en Babilonia y Jeremías, ¿dónde profetizaba? En Jerusalén. Pero ambos profetas eran contemporáneos. Así que las palabras que nosotros hemos estudiado, las que estudiamos en el tema número 1 de las sendas antiguas, de Jeremías 6:16, se puede decir que estas palabras fueron expresadas 600 años antes de que Yeshua viniera a este mundo. Y en ese momento es cuando Adonai está diciéndole a su pueblo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Vamos a ver lo que dice Jeremías 6:16. Tenemos ahí 3 versiones. Deteneos en medio de los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, y dónde está el camino bueno, y andad por él, y hallad descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, ¿quiénes son ellos? La casa de Judá. Ellos dijeron, ¿qué? No andaremos en él. La versión Kadosh dice, bueno, eso lo dijo Yahweh, párense en el cruce de los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál es la buena senda, tómenla y encontrarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron, no la tomaremos. Y la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Nuestro Elohim está haciendo una invitación a su pueblo de pararse, de detenerse, no en cualquier lugar, deténganse en el cruce. ¿Y qué es un cruce? Es una oportunidad que existe en un cruce de tomar ya sea un camino a la derecha o un camino a la izquierda. Un cruce también puede ser que tenga cuatro caminos, ¿verdad? Es ir de frente, retroceder, o a la derecha o a la izquierda. Eso también puede ser un cruce. Y lo que le está diciendo Adonai a su pueblo es: deténganse, párense en el cruce. ¿Pero párense a qué? A ver dónde están parados, a evaluar qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que vienen haciendo mal. Y una vez que se paren a evaluar, tienen que preguntar por qué. Por la senda, que ya dijimos que la mejor traducción no es la senda antigua, sino la senda eterna, el camino eterno. En este estudio, mis hermanos, vamos a responder las siguientes preguntas: ¿qué es la senda antigua? ¿Cuál es la senda antigua? ¿Por qué hablar de una senda antigua? ¿Dónde está esa senda antigua? En el estudio pasado, en la parte número 1, analizamos varias palabras que hoy no lo vamos a hacer porque ya lo hicimos en el estudio número 1. Analizamos la palabra hebrea amat,
que tiene las traducciones de erguirse, adoptar una posición, ubicarse, estar quieto. Es el significado básico del verbo mantenerse en pie. También analizamos la palabra hebrea ra'á, que es ver, observar, discernir, conocer, adquirir conocimientos, examinar, entender, explorar, descubrir. Asimismo, la palabra olán, que es antiguo, eterno, perdurable, perpetuo, para siempre, sempiterno. Y también analizamos la palabra top, que es acertado, bueno, agradable, favorable, correcto, hermoso. Esa palabra también es un adjetivo que denota todo lo bueno lo bueno en todo el sentido de la palabra. Y al analizar todas las palabras hebreas anteriores, podemos tener un panorama un poco más amplio de lo que quiere decir Jeremías 6:16. Y pueden ver ustedes en pantalla, aplicando algunas de las traducciones de acuerdo al contexto de lo que estamos analizando, lo siguiente: manténganse en pie. Eso es lo que quiso decir Adonai. Manténganse en pie, permanezcan quietos. ¿Dónde? En el cruce. Miren, ahí puse yo a una familia que justamente está quieta en un cruce. ¿Cuántas veces tenemos que hacer eso en la vida? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que detenernos en un cruce? La cantidad de veces que sea necesario. Pero la historia de ustedes no necesariamente se tiene que parecer a la nuestra. Cada quien tiene su historia y Adonai de alguna manera ha ido guiando a cada una de sus ovejas a través de toda la vida para mostrar al final el camino en el cual debemos de andar. Como familia les hemos compartido que hemos tenido varios momentos en los cuales nos ha sido necesario detenernos en el cruce. Eso nos pasó allá en el año 2009. En el año 2009 nos tuvimos que detener en el cruce porque ahí nos dimos cuenta que estábamos adorando de forma incorrecta, ya que Elohim no es una trinidad. No es un Dios tripartito, como dicen. No es un Dios, no es un Elohim de 3 personas. Eso nos tocó en el año 2009. Y ahí comenzó justamente nuestro transitar rumbo a las sendas eternas, a la senda eterna. Ahí comenzó. Nos tocó también hacer una parada en el año 2015. Nos tocó una vez más pararnos en el cruce y preguntar. Nos tocó otra parada en el 2017, una vez más. Y así podemos decir que quizás nos tocó otra en el 2019. Y la cantidad de veces que sea necesario, uno hay que detenerse y siempre evaluar en dónde estamos parados. Vuelvo a poner en pantalla. Manténganse en pie, permanezcan quietos en el cruce. Observen, disciernan, examinen, exploren a su alrededor. Eso se hace una vez que uno se detiene. Y es lo que quiere Adonai. Detente en el cruce, observa, examina, explora. Tienes que saber dónde estás parado. Ahí en ese cruce es un buen lugar para que uno pregunte por qué. Por el camino eterno, ese camino perpetuo, ese camino de siempre, el camino sempiterno.
¿Por qué hay que preguntar por ese camino? Porque ese es el camino acertado, es el camino correcto, es el camino bueno en todo el sentido de la palabra. Además, es el camino por el que Él nos ordena que andemos. Él no quiere que nos perdamos. Él no quiere que andemos ahí a tientas. No, Él quiere que andemos en el camino eterno, en el camino que Él ha trazado desde siempre para su pueblo, porque ese es el camino que es bueno en todo el sentido de la palabra y es el único camino que nos va a llevar a la restauración. ¿Por qué hablo de restauración? Creo que es lo más correcto. Muchas veces se habla de salvación, pero considero que es mejor hablar de restauración. ¿Por qué? Porque somos una raza caída. Y lo que estamos buscando como pueblo es ser restaurados y volver a ser según el plan original del Creador del cielo y de la tierra. Así que toca detenerse muchas veces en el cruce. Si usted es un católico que me está escuchando, deténgase en el cruce también. Porque la senda antigua no tiene que ver nada con la iglesia. La iglesia católica, que muchos consideran la iglesia madre, de que de ahí surgieron todos, cuando Adonai dijo párense en el camino, deténganse en el cruce, no existía. No existía, porque eso fue dicho 600 años antes de que Yeshua viniera. No existía ninguna iglesia, por lo tanto, volver a las sendas antiguas no tiene que ver con ninguna denominación o iglesia cristiana. Nada tiene que ver con el cristianismo el volver a la senda antigua, a la senda eterna. Bueno, eso lo dijimos en el tema número 1, que de paso es necesario el tema número 1 para tener mayor contexto de lo que estamos aquí hablando. Justo en el tema número 1 sacamos las siguientes conclusiones, que la senda eterna, ¿qué es volver a la senda eterna? Pues es volver a esos días cuando Israel, primogénito de Yahweh, estaba consagrado a Elohim. ¿Qué es volver a la senda eterna? Es volver a esos días cuando Israel estaba ansioso por complacer al Todopoderoso en todo, ¿verdad? La senda eterna es volver a amar y seguir a Yahweh Elohim aún en lugares desolados, que hoy podrían ser fácilmente todas las dificultades, oposición y pruebas por las cuales tenemos que pasar. ¿Qué es volver a la senda eterna? Es volver a adorar a quien nos liberó de la esclavitud. Es tener pleno conocimiento de quién es el ser que liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. ¿Qué es volver a la senda eterna? Un punto más. Es creer que Yahweh es el pastor de su pueblo esparcido por el mundo. Eso es importantísimo. Es importante, es vital entender, y estas son las conclusiones que sacamos del estudio número 1. Si usted quiere saber de dónde salieron estas conclusiones, cuál es la base que usamos en el Tanaj, tiene que ver el estudio número 1. Esto no lo estoy inventando yo, fue sacado de Jeremías. Este último punto es vital, porque muchas figuras humanas aparecen en el panorama actual,
figuras que intentan usurpar el lugar que únicamente le corresponde a Yahweh como el pastor de su rebaño. Siempre seré un opositor de los títulos, porque los títulos condicionan a quien escucha y afectan a quien lo porta. En lo personal pienso que el título de pastor, si verdaderamente nosotros queremos transitar por la senda eterna, el título de pastor únicamente se lo podemos dar ¿a quién? A el que liberó a su pueblo de Egipto, a Yahweh Elohim. Vamos a seguir avanzando. Y ahora vamos a analizar otras palabras hebreas de este mismo verso de Jeremías 6:16 para profundizar y entender más todo lo que Adonai nos quiso decir. O le dijo a su pueblo y nos lo dice ahora a nosotros. La versión Kadosh dice: aquí está lo que Yahweh dice, párense en el cruce de los caminos y pregunten por las sendas antiguas, que en realidad es la senda eterna. Y ahí yo les he subrayado o les he puesto en otro color sendas. Ahí aparece la palabra hebrea nativ, así como está en pantalla, nativ. Y esta palabra hebrea, traducida al español, es calzada, camino trillado, senda o sendero. Pero lo interesante es que más adelante se vuelve a utilizar la palabra senda, pero no es la misma palabra nativ. Cuando dice ¿cuál es la buena senda?, ahí aparece la palabra hebrea derek, así como está ahí en pantalla, derek. Y derek tiene traducciones al español como vía, sendero, camino, vía pública, pero también es conducta, manera de actuar o la ruta. Bien, siguiendo con el mismo ejercicio, o como hemos venido ampliando el verso de Jeremías 6:16, ya con estas dos nuevas palabras hebreas, el texto nos puede quedar de la siguiente forma. Es un ejercicio, no estoy cambiando nada, es un ejercicio para entender a profundidad, como he dicho. Manténganse en pie, permanezcan quietos. ¿En dónde? En el cruce. Y observen, disciernan, examinen, exploren a su alrededor, pregunten por el camino eterno, ese camino perpetuo, sempiterno, el camino, la conducta, la manera de actuar acertada, correcta, buena en todo el sentido de la palabra, y anden en él. Miren, seguimos profundizando. Vamos ahora a analizar otra palabra hebrea del mismo verso, donde dice ahí, tómenla. Tómenla, es la palabra, o es el verbo hebreo, halak, así como está en pantalla, halak, se aparece, ¿verdad? Halak. Andar, comportarse, actuar, caminar, proceder, entrar. Eso quiere Adonai, que andemos por ese camino, que nos comportemos en ese camino, que actuemos, que procedamos, que entremos en ese camino. Y también vamos a analizar el verbo matzah. Dice en español, tómenla y encontrarán. Matzah tiene las traducciones al español, encontrar
hallar algo que se busca, miren qué interesante lo que significa matzá, hallar algo que se busca, descubrir algo secreto, alcanzar lo que se persigue. Y una palabra más que vamos a analizar es cuando dice que vamos a encontrar descanso para nuestras almas. La palabra descanso es la palabra hebrea margoá, que simplemente es lugar de descanso, un lugar de descanso. Nuevamente, el ejercicio que hemos venido haciendo. Miren cómo nos queda el verso, un poco más amplio, más entendido, de todo lo que Adonai desea que hagamos y que entendamos por senda antigua. Que vuelvo a repetir, la traducción mejor sería senda eterna. Manténganse en pie, permanezcan quietos. ¿En dónde? En el cruce. ¿Qué hacemos en ese cruce, mis hermanos? Cuando ya estamos quietos, ¿qué es lo que quiere Adonai que hagamos en el cruce? Que observemos, que discernamos, que examinemos, que exploremos a nuestro alrededor y que preguntemos por el camino eterno, el perpetuo, el camino sempiterno, y que tengamos una vez que encontremos o que preguntemos en ese camino, que tengamos una conducta, una manera de actuar acertada, correcta, buena en todo el sentido de la palabra, y que andemos, que nos comportemos, que actuemos, que procedamos, que entremos en ese camino. ¿Por qué tenemos que entrar en ese camino? Porque solamente allí vamos a hallar lo que buscamos, vamos a alcanzar lo que perseguimos, vamos a descubrir el secreto de ¿qué? ¿Cuál va a ser el secreto que vamos a descubrir? El secreto de dónde está ese sitio en el cual hay descanso. Qué interesante analizar las palabras hebreas, porque nos dan mayor conocimiento sobre lo que Adonai desea de su pueblo. Y miren, eso era un punto importantísimo. En el momento que Adonai está diciendo esto, era prácticamente el momento clave en que el pueblo debió haber cambiado su destino. Como se dice, la suerte estaba echada a causa de la desobediencia, a causa de que nuestros padres habían pisoteado el pacto, se habían olvidado de Adonai, habían ido en pos de otros dioses. Era un llamado de atención y les dice, miren, es momento que paren, ya paren, deténganse, analicen de verdad lo que está pasando en sus vidas. Si ustedes siguen por donde van directito a ser castigados y van a ir a 70 años de cautiverio en Babilonia. Ahorita es el momento que se detengan para hacer las cosas bien. Pero ellos, ¿qué dijeron? No andaremos por ahí, no queremos eso. Y conocemos nosotros de sobra la historia, que la casa de Israel fue llevada en cautiverio a Babilonia porque no quisieron justamente volver al camino eterno. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día, si usted escucha a un pastor evangélico, o a un teólogo, a un predicador, evangelista, o como le quieran llamar, hablar sobre Jeremías 6:16, y mandan a la iglesia, mandan a su iglesia, dice, vayan y vean cómo surgieron los discípulos, cómo era la situación de los primeros apóstoles, y para ellos es la senda antigua esa. O el nacimiento de su propia iglesia.
O van, ¿cómo empezó? Busquemos los orígenes de nuestra iglesia. ¿Por qué fue fundada? ¿Bajo qué contexto? Y el fervor y el amor. Y los mandan y para ellos esa es la senda antigua, sus orígenes. Y nada que ver. Nada que ver. Yahweh Elohim pide de su pueblo que vaya a la senda eterna, al camino que siempre Él quiso que su pueblo siguiera, ese camino del cual nunca nos debimos haber desviado. Y eso no tiene que ver, vuelvo a repetir, con ningún movimiento, con ninguna iglesia, no tiene que ver, como dije en el tema número 1, no tiene que ver con el cristianismo, no tiene que ver con el mesianismo, no tiene que ver incluso con el judaísmo. Aunque el judaísmo dice, nosotros venimos desde Abraham. Sí, vienen desde Abraham, sí es cierto. Ahí toman ellos como punto de partida, pero adoptaron muchas tradiciones en Babilonia y lo que ahora se conoce como judaísmo resulta que es un conglomerado de creencias bastante distintas al mensaje original de Yahweh Elohim. Porque en el judaísmo hay mandamientos sobre mandamientos y muchas tradiciones de hombres. Incluso un par de festividades que Adonai no avala. Usted va a Levítico 23 y se va a encontrar usted el Shabbat más 7 festivales más. Nada más. Pero si usted va al judaísmo, usted encuentra el Shabbat, 7 festivales más 2, Purim y Hanukkah. Pero, hermano, ¿qué hay de malo de celebrar Hanukkah y Purim? Bueno, ya lo hablamos en su momento. Si ustedes quieren saber qué opinamos de Hanukkah, en este canal tenemos por ahí un par de estudios que hablamos sobre Hanukkah y si Yeshua celebró Hanukkah y si es necesario celebrar Hanukkah, si es pecado celebrar Hanukkah, todo eso ya lo explicamos anteriormente. Pero Hanukkah no es parte de la senda antigua, porque Hanukkah vino después. La historia de los macabeos, por ejemplo, la historia de los macabeos sucedió después de que volvieron de Babilonia los de la casa de Judá. Así que Hanukkah no es parte de las sendas eternas. Nada que ver. Nada que ver. Bueno. ¿Por qué? Vamos a contestar la primera pregunta. Creo que... no, aquí vamos. ¿Cuál? Esto ya lo dijimos, todo esto. Hay un punto que quiero resaltar por aquí antes de... Sí, ¿cuál es la senda antigua? Vamos a responder la primera pregunta. ¿Cuál es la senda antigua? Pues esa senda antigua que realmente debemos traducir como el camino eterno es simplemente el sendero señalado por Yahweh. ¿Cuál es el camino? La senda antigua es el camino señalado por Yahweh. Es el camino eterno que Él dispuso desde un principio. ¿Qué es la senda eterna? Ustedes ya conocen los puntos anteriores, no los voy a volver a repetir, pero quiero hacer énfasis en el último. Es creer que Yahweh es el pastor de su pueblo esparcido por el mundo. Y aquí es donde entra ahorita ya
un punto que para muchos puede ser polémico, pero yo lo expresaba la semana pasada, que era necesario expresarlo de esa forma y de manera categórica. El pastor de Israel se le conoce en el Tanaj con el nombre de Yahweh. Sí, puede ser Jehová, Yahweh, Yahweh o Yud-Hei Bat-Hei. Como le quiera usted decir, no vamos a pelearnos por la fonética y la pronunciación, que de paso es infructuoso e inútil que nos estemos nosotros peleando por eso. Si usted le quiere decir Jehová y entiende quién es Jehová, excelente. Ya hablamos en un momento, ya lo explicamos en su momento, en la serie de lecciones desde el desierto, cuando hablamos de no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. Cuando hablamos de eso, hablamos de la verdadera importancia del nombre, y lo que hace al nombre es la reputación. Yahweh se hizo un nombre grande entre las naciones, una gran reputación entre las naciones. Es inútil que nos peleemos por la pronunciación y la fonética, porque resulta que el nombre que ahorita nosotros decimos conocer, porque cada quien defiende su postura, al final él va a revelar un nombre nuevo, porque su nombre dice que fue pisoteado entre las naciones. Así que no nos peleemos por eso. Lo que debemos de saber es que Yahweh es el pastor de Israel, pero ese Yahweh es el mismo Yeshua, Yeshua HaMashiach. Yeshua es el pastor del rebaño de su pueblo en el destierro. Ahora, lo que es importante, y aquí viene algo que debemos nosotros tener en claro. Ese nombre de Yahweh es, no sé si será un nombre o realmente un título, ¿qué podría ser? Pero si es un nombre o un título, es algo que porta tanto Yeshua como su padre. ¿Sí? Es decir, hay un Yahweh Hijo y hay un Yahweh Padre, son dos seres. Yeshua es el pastor de Israel. Yeshua es la máxima autoridad de Israel, pero a su vez Yeshua se sujeta a la autoridad de su Padre. Yeshua es la imagen visible del Padre que nadie ha visto jamás, tal cual lo dice el apóstol Juan. Los judíos no aceptan esto. Los judíos están esperando a su Mashiach, a su Mesías, están esperando a su Mashiach. Ellos no aceptan esto. Y muchos que creen haber encontrado el camino eterno, resulta que también rechazan que Yeshua sea el Elohim de Israel. Pero Yeshua es el Elohim de Israel, Yeshua es el pastor del rebaño, y lo interesante es que al final Jeremías 6:16 viene hablando de un camino que se tiene que retomar. Vamos a avanzar y voy a seguir comentando sobre este punto. ¿Por qué hablar de la senda antigua? Porque fuera de ese camino no existe la aprobación de Elohim. Tenemos que hablar de la senda antigua, tenemos que conocer la senda antigua, porque fuera de ese camino no hay aprobación y no va a existir restauración de nadie. ¿Dónde está esa senda antigua? Quiero que vayamos a
Mateo, vamos a leer en la versión Peshita, Mateo 11, 25 al 30. Y vamos a notar una tremenda similitud entre lo que dice Jeremías y lo que dice aquí Yeshua. En aquel tiempo, hablando Yeshua, dijo, ¿qué dijo Yeshua? Te alabo, Padre mío. ¿Yeshua tiene un padre? Por supuesto que Yeshua tiene un padre. Ahora, el padre y el hijo son Ehad. ¿Sí? El padre y el hijo son Ehad. Si usted tiene alguna duda sobre eso, yo le invito a que busque en este canal también un tema que se llama Ehad, en donde hablamos de este punto de manera más amplia. Entonces Yeshua dijo, te alabo, Padre mío, Señor o Adón del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre mío, porque así fue tu voluntad. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. ¿Qué dice? Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y cuando dice eso, incluye a Israel. Incluye a este pueblo que por el momento estamos esparcidos y desterrados de la tierra prometida. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Qué tal? Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a aquel a quien el Hijo lo quiere o lo quiera revelar. Si usted y yo, amado hermano, entendemos algo, si usted y yo entendemos algo de las Escrituras, es voluntad del Padre, pero es revelación del Hijo. ¿Qué dije? Si usted y yo entendemos algo de las Escrituras, es voluntad del Padre, pero revelación del Hijo. Es que no podemos sacar al Hijo de la fórmula, ni hablar del Padre ni hablar del Padre sin darle lugar al Hijo. Quien lo reveló a la humanidad, si no nadie supiera que hay un... Ahora, mi esposa me estaba diciendo algo cuando terminó el estudio de la semana pasada. Me decía, antes de que Yeshua apareciera en escena, Yeshua, el Hijo del Hombre, antes que el Verbo se hiciera carne, no se había expresado tan claramente el concepto de que había un Padre y un Hijo. Israel, o la casa de Judá, a la que vino Yeshua, le llamaban Padre al Padre de Yeshua. El pueblo de la casa de Judá le llamaba Padre al Padre de Yeshua, o ¿cómo es la cosa? A ver, quiero expresarlo de la manera más correcta, a ver, para que nadie se me... Al Elohim de Israel Ok. llamaban Padre. La casa de Judá, gracias, la casa de Judá le llamaba Padre a quien los había liberado de la esclavitud de Egipto. Para ellos ese era el Padre. Pero cuando uno entiende las Escrituras, el Tanaj, con los testimonios de los apóstoles, todo ese testimonio precioso que está escrito por Juan, se da uno cuenta que
realmente a quienes la casa de Israel le llamaban padre era al que tenían enfrente. Pero el que estaba enfrente, el Elohim de Israel, el que los había liberado de Egipto, y Yeshua a su vez tenía un padre. Y eso es justamente lo que él vino a revelar, que el Elohim de Israel tenía un padre. Y aquí lo dice. Si ustedes no creen lo que yo estoy diciendo, si a ustedes no les parece lo que yo estoy diciendo, pues arranquen Mateo 11, 26 y bórrenlo, porque las cosas son así. Pero si a usted no le parece, pues arránquelo. Y también tiene que arrancar varios párrafos de Juan. De paso, todo el capítulo 1, arránquelo. Pero aquí lo dice claramente: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo lo desea revelar. Hay un Padre, hay un Hijo. Pero la casa de Israel le llamaba Padre a quien los había liberado de Egipto, y ese Padre resulta que era el Hijo en realidad. En otras palabras, para que ustedes lo entiendan, esto es sencillo. ¿Acaso nosotros no le llamamos padre a Abraham también? Decimos nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac, decimos, nuestro padre Jacob, pero realmente es nuestro padre. No, sería un ancestro lejano. Es más, miren, en el lenguaje de las escrituras no existe en el hebreo, no existe el concepto de abuelo. No existe el abuelo, ni bisabuelo, ni tatarabuelo. Eso no existe. ¿Cómo le llamaban? Por ejemplo, ¿conocieron los hijos de... No lo conocieron, ¿verdad? Los hijos... Perdón, es que no he completado la idea. Los hijos de Isaac no conocieron a Abraham, ¿verdad? No lo conocieron, pero ¿cómo le llamaban? Nuestro padre Abraham. ¿Sí? De hecho, Elohim de mi padre Abraham, alguna vez lo expresó Jacob, por ejemplo. Y en realidad no era su padre. En realidad, ¿qué era? Su abuelo. Pero el concepto o el término abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, eso no existe en el hebreo. Era padre nada más. Bueno, pues Yeshua es el padre de Israel. Y si usted quiere verlo de esta manera, nuestro abuelo sería el padre de Yeshua. Si lo queremos ver en términos de nuestro lenguaje actual y los conceptos que nosotros entendemos porque son cotidianos, si lo queremos ver así. Nuestro padre es Yeshua, y Yeshua a su vez tiene un padre que para nosotros sería, en estos términos que conocemos, nuestro abuelo. O el padre de mi padre. Bueno, entonces Yeshua, que es el que revela por voluntad del Padre, dice: vengan a mí todos los que estén abatidos y cargados, y yo los haré descansar. ¿Quién es el que hace descansar? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán que reposo para sus almas. ¿Qué dice Jeremías 6:16? Párense en el cruce, disciernan, examinen, vean a su alrededor y pregunten por el camino eterno. ¿Cuál es ese buen camino? El camino bueno en toda la extensión de la palabra. Anden en él y encontrarán ¿qué? ¿Encontrarán qué? El secreto, el lugar, lo que tanto han buscado, el lugar de reposo. Entonces Yeshua dice: vengan a mí, yo,
Es que yo los voy a hacer descansar. Porque mi yugo es placentero y es ligera mi carga. Juan 8, 53 al 59. Aquí había una especie como de una conversación y disputa entre fariseos y Yeshua. Y le dicen estos líderes religiosos, le dicen a Yeshua, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Ahora yo pregunto, ahí están los judíos diciendo nuestro padre Abraham. No dicen nuestro abuelo, no dicen nada de eso, dicen nuestro padre Abraham. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Abraham que murió? ¿O que los profetas que han muerto? ¿Quién te haces a ti mismo? Miren la pregunta. ¿Quién te haces a ti mismo? Eso le dicen a Yeshua. Yeshua les dijo, si yo me glorifico, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que ustedes dicen es nuestro Elohim. Miren, en otras palabras, miren es que Yeshua lo que le estaba diciendo, ustedes le están llamando Elohim a mi Padre, pero en realidad su Elohim soy yo. Y por eso lo querían matar. Miren, ahí va de nuevo. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen, ¿ve? El que ustedes dicen, Él es nuestro Elohim. Ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes. ¿Qué le está diciendo? Ustedes son mentirosos, ustedes dicen que Él es su Padre. No, Él no es su Padre, Él es mi Padre. Ustedes no lo conocen, yo sí. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, anhelaba ver mi día. Y habiéndolo visto, se regocijó. Eso me llama poderosamente la atención porque da a entender que Abraham conoció ese camino eterno. O sea, él vio el inicio del camino y conoció el desenlace. Como que a él se le fue revelado, como el Padre de todas las naciones, le fue revelado todo el plan. Por supuesto, no hay un libro de Abraham que lo corrobore, pero Yeshua está diciendo que Abraham deseaba ver su día y habiéndolo visto, es decir, se le reveló, se regocijó. Los judíos le dijeron, todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Yeshua les contestó, de cierto les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. ¿Qué le preguntó Moisés al ser que se le apareció en la zarza que lo estaba mandando al faraón de Egipto? Y si me preguntan quién me envió, diles que yo soy, te envía. Entonces, cuando los líderes religiosos escuchan que les dice, antes de que Abraham existiera, yo soy, lo que estaban escuchando es el mismo yo soy que le fue dicho a Moisés. Exactamente lo mismo. Entonces dice, tomaron piedras para apedrearlo, porque lo consideraban una tremenda blasfemia. Pues sí, por eso le decían, ¿cómo tú siendo hombre te haces Elohim? ¿Cómo siendo hombre te haces pasar por Dios? Así en términos cristianos, para que me entiendan. Tomaron piedras para apedrearlo, pero Yeshua se ocultó y salió del templo y pasando por en medio de ellos se marchó. Hago una pregunta, ¿Yeshua reveló quién era en ese momento? Sí. Pero ellos
no quisieron creer, y como no lo creyeron que Él era yo soy, como no lo creyeron, simplemente se ocultó de ellos, pasó en medio de ellos y ya no se percataron. Y eso sucede también en la actualidad. Yeshua dice, yo soy el pastor, yo soy el Elohim de Israel, yo soy el que siempre ustedes han visto, yo soy el que habló cara a cara con Moisés, yo soy el que apareció en la zarza, yo soy el que se le apareció a Josué antes de conquistar la tierra prometida. Yo soy el que siempre ha estado presente. No lo quieren creer, entonces lo que sucede es que al final los que no creen eso optan por otro camino y Yeshua termina ocultándose para ellos. Juan capítulo 14, 4 al 6. Aquí tiene Yeshua una conversación con sus discípulos, ¿sí? Y esta conversación que tiene con sus discípulos sucede la noche previa a Pesaj. No es en cualquier momento. Esto que vamos a leer sucede en esa noche previa a Pesaj, cuando Yeshua tuvo una cena con sus apóstoles. Yeshua dice ahí, ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. Es un camino distinto al que venimos hablando de Jeremías 6:16. No, es el mismo camino, porque no hay otro. Solo hay un camino que nos lleva a la restauración de todas las cosas, porque es un camino eterno, porque es un camino único, porque es el camino original, es la senda trazada desde un principio. Los planes de Elohim son perfectos, Él no le varía a sus planes. Que no los entendamos, no los comprendamos o que nos desviemos es una historia muy distinta, pero el camino de Él ya está trazado desde un principio. Entonces le dice Yeshua a sus apóstoles, ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. Tomás le dijo, Adón, Señor nuestro, ignoramos a dónde vas. Pero Yeshua está haciendo una afirmación, ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. Pero Tomás dice, maestro, lo ignoramos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos conocer el camino? Y Yeshua les contestó, yo soy el camino. ¿Qué dice Yeshua? Yo soy el camino. ¿Qué camino es Yeshua? El camino eterno. Eso que muchos llaman como senda antigua, que es una mala traducción. Cuando Yahweh Elohim, que es el mismo Yeshua, el Yahweh Hijo, para que me entiendan, Yahweh Hijo, el Elohim de Israel, cuando le dio esas palabras a Jeremías, párense en el cruce, pregunten por el camino eterno. ¿Qué les está diciendo realmente? Vuelvan a mí. Sí, vuelvan a hacer mi voluntad. A ese camino que ustedes, a ese camino que yo tracé para ustedes, a ese plan que yo tengo para que ustedes sean una nación santa, un pueblo cual no tiene comparación en esta tierra. Vuelvan a mí, porque yo soy el camino. Yeshua les dice, yo soy el camino. A los discípulos les dice, ustedes saben a dónde voy, ustedes conocen el camino. ¿Y cuál es? No sabemos. Es que yo soy el camino, les dice Yeshua. Y otra vez yo soy, yo soy el camino.
la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino solo por medio de mí. No hay palabras más categóricas que las que hemos escuchado de Yeshua. Usted decide, mi hermano que me escucha, amigo que me escucha, si le va a creer a Yeshua. Pero él está diciendo claramente que él es el camino. Él es el camino eterno. Él es el camino que el Padre de Yeshua, escogió para llegar a él. Ojo, el camino no es el destino. El camino te lleva hacia un lugar. Porque eso es un camino te lleva hacia un lugar, pero el camino no es el destino. Ustedes quieren llegar al destino, que es la restauración de todas las cosas, tiene que hacerlo a través de Yeshua. Ustedes quieren llegar al Padre de Yeshua, tiene que ir a través de él. Pero resulta que muchas personas se van directo al Padre. O creen ir directo al Padre, pasando por alto a Yeshua. No, Yeshua, su nacimiento es cuestionable. No, Yeshua, no me convence eso de la genealogía, no me convence eso del nacimiento virginal, que de paso, mis hermanos, es digno de analizar. No me parecen, Yeshua vino a la existencia hasta que nació de María, él no es preexistente, él se convirtió en hijo cuando nació de María, él simplemente fue un hombre. Es más, hay personas que dicen, incluso han llegado a afirmar que Yeshua tuvo familia, y tantas cosas que se escuchan. Que murió, que no resucitó. Pero del Yeshua que yo estoy hablando es del Elohim que se hizo carne. ¿Se podía hacer carne? Si Él es todopoderoso, si Él es la vida, Él es la vida, Él sabe cómo funcionan las cosas. Nosotros no podemos entender cómo es que Él vino y se metió en el óvulo de una mujer. Nosotros no podemos entenderlo eso. Pero Él es el creador de la vida. Él conoce la famosa chispa de la vida. Él creó la chispa de la vida. Entonces, ¿sí? Así que Él es el camino, es la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no se hace por medio de Él. Así que el camino eterno por el cual tenemos que transitar es el camino que Yeshua marca. Dice Miqueas 5:2: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde Olam. ¿Cuándo es el origen de ese gobernante que surgió de Belén? Es una profecía que apunta directamente a Yeshua y que nos está hablando desde cuándo es su origen, desde la eternidad. Así que, mis hermanos, el camino que usted y yo tenemos que transitar es el camino que desde un principio quiso el Padre de Yeshua que transitara todo aquel que le fue encomendado a su Hijo. Así es sencillo. ¿Dónde está esta senda antigua o esta senda eterna? Pues
Está en que nosotros reconozcamos que Yeshua es el camino. Está en que usted y yo reconozcamos que Yeshua es el único que nos puede conducir por esa senda eterna. Sin Yeshua, la letra está muerta. Usted puede ver ahí cientos de miles de millones de Biblias impresas por el mundo que al final simplemente son libros en donde hay letra, pero la letra sin la presencia de Yeshua es muerta. Si usted y yo podemos entender algo, es por lo que ya estudiamos hace un momento y se los dije. Si usted y yo comprendemos, es por voluntad del Padre, pero por revelación del Hijo. Así de sencillo. Sin Yeshua la letra es muerta, sin Yeshua no hay conocimiento ni sabiduría, sin Yeshua no hay revelación, sin Yeshua no hay esperanza, sin Yeshua no hay restauración, no hay vida, no hay nada. Ahora bien, el hecho de que a Yeshua no lo reconozcan como el Elohim de Israel, eso no es nuevo. Ya su pueblo en el pasado lo había dejado de reconocer. Miren lo que dice Isaías 1, 2 al 4. Isaías 1, 2 al 4. Escuchen, oh cielos, presten atención, oh tierra. Esto dice Yahweh. ¿Qué Yahweh? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. Los hijos que crié. ¿Quién es nuestro Padre? El Hijo es nuestro Padre. Y al que muchos llaman Padre, en realidad es el Padre del Hijo. Nuestro abuelo, pues. A muchos no les va a agradar que esté diciendo eso, pero es la realidad. Esto dice Yahweh: los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño, y un burro reconoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo. Miren, es que ya desde el pasado, la casa de Israel, la casa de Efraín, la casa de Judá, habían dejado de conocer a Yahweh. Ya no lo reconocían. Él es el que había criado, el que había cuidado a su pueblo, pero resulta que ya no lo conocían. Y por eso pone el ejemplo de la naturaleza. Un buey y un burro reconocían a su dueño, los cuidados de su amo, pero Israel no. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¡Qué nación tan pecadora! Pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada. Hijos corruptos que han rechazado a Yahweh, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿A quién habían despreciado? Al Santo, al escogido de Israel. Le habían dado la espalda. Pero eso mismo, sucedió con la casa de Efraín, con la casa de Judá. Sucedió cuando se reveló o se dio a conocer como Yahweh. Y también le sucedió cuando se dio a conocer como Yeshua. Juan 1, 9 al 12. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron.
pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de ser o de llegar a ser hijos de Elohim. Miren, ese paralelo de Isaías y de Juan es maravilloso, es precioso. Más claro no se puede presentar esto que estamos diciendo. Así que, mis hermanos, Yeshua es el camino. Yeshua es esa mal llamada senda antigua, ese camino eterno, como deberíamos llamarle, el camino eterno, es Yeshua. A través de él es que se comprende la Torah. A través de él es que aprendemos de justicia. A través de él es que hay perdón de nuestros pecados. A través de él es que hay restauración de nuestra vida. A través de él es que hay esperanza y vida. Yeshua lo es todo. El Padre de Yeshua a nadie le va a dar la vida eterna. La vida eterna viene a través de Yeshua. Pero mire lo que dice, por ejemplo, me viene a la mente ahorita lo que dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, eso lo dijo Yeshua. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. ¿Qué quiso decir ahí Yeshua? ¿Que su Padre era el único Dios verdadero? No. Yeshua le estaba dando a su Padre el lugar que le corresponde. En otras palabras, ¿saben lo que quiso decir Yeshua? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, la fuente de todas las cosas, incluyéndome a mí. La vida eterna es el conocimiento del origen de todo, que es el Padre, y de Yeshua, que es nuestro Elohim. Esa es la vida eterna. Y vuelvo a repetir, el camino no es el destino. Al final del camino es que está el Padre, pero nadie llega si no es a través de Yeshua. Así que vamos a seguir avanzando. Déjenme ver, siguiente verso. Vamos a leer, vamos a ir aquí. Repasemos entonces qué es la senda antigua. ¿Se ve en pantalla? Sí, ¿no? Bueno. Es volver a esos días cuando Israel, primogénito de Yahweh, estaba consagrado a Elohim. Es volver a esos días cuando Israel estaba ansioso por complacer en todo al Todopoderoso. Es volver a amar y seguir a Yahweh Elohim aún en lugares desolados. Por eso es que dice Juan 10 que Yeshua saca a sus ovejas, las saca del redil, y una vez que las ha sacado dice que se pone al frente y sus ovejas van en pos de él. Donde él transite, por donde él pase, tienen que pasar sus ovejas. Y si al pastor de rebaño le tocó sufrir, le tocó pasar humillaciones, le tocó llorar, ¿quiénes somos nosotros para querernos librar de todo eso? Así que volver a la senda eterna es volver a amar y seguir a Yahweh Elohim aún en lugares desolados.
dificultades, pruebas. Es volver a adorar a quien nos liberó de la esclavitud. Es que tenemos que tener claro quién nos liberó el Hijo. Ahora, por el hecho de que nosotros sepamos que el Hijo nos liberó, ¿quiere decir que vamos a pasar por alto al Padre? No, nosotros adoramos al Padre a través del Hijo, pero no podemos ir a adorar al Padre y dejando al Hijo fuera de la ecuación. No se puede. Es como la oración. Dijo Yeshua en la oración, todo lo que pidas al Padre, creyendo en mi nombre, yo lo haré. Al final, quien responde la oración no es el Padre, es el Hijo. Yo lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Se dan cuenta que es Yeshua? Bueno, así que volver a la senda eterna es volver a adorar a quien nos liberó de la esclavitud. Es creer que Yahweh es el pastor de su pueblo esparcido por el mundo. Yeshua es ese Yahweh. Yeshua es el pastor de su rebaño en el destierro. Volver a la senda eterna es reconocer a Yeshua como el camino eterno que el Padre ha provisto para su pueblo desde un principio. Miren, mis hermanos, esa conclusión final que estamos dando es una conclusión hermosísima. Y se los puedo decir, mis hermanos, que yo cuando empecé este estudio no tenía esa conclusión. No tenía esa conclusión. Esa conclusión ha surgido con el estudio de estos dos temas, que es la senda eterna, mal llamada senda antigua, es reconocer a Yeshua como el camino eterno que el Padre ha provisto. ¿Qué Padre? El Padre de Yeshua ha provisto para su pueblo desde un principio. Conclusión más hermosa, mis hermanos, no vamos a encontrar, se los digo, no la vamos a encontrar. El tema número 1 lo concluimos prácticamente con este verso que voy a volver a repetir porque es una bellísima conclusión, no palabras humanas, sino que son palabras reveladas. Y vamos nuevamente a Oseas 11, 1 al 5. En la Nueva Traducción Viviente. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién está hablando? ¿El padre o el hijo? Está hablando el hijo. Yeshua HaMashiach es el pastor de Israel. Yeshua HaMashiach es el Elohim de Israel. Yeshua HaMashiach es nuestro Padre. Sin olvidar que Yeshua a su vez tiene un Padre. Así que cuando dice aquí Oseas, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, está hablando Yahweh hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor, quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Asiria. Quiero hacer una advertencia que no me la estoy inventando porque está ahí.
el que no reconozca a Yeshua como el Elohim de Israel, tarde o temprano vuelve a Egipto. Y Yeshua se oculta de su vista y no lo vuelve a ver. Algunos pueden estar pensando que yo enseño dualidad, pero esos son términos que ha acuñado el hombre para tratar de explicar el tema de Elohim. Yo no estoy hablando de dualidad. Yo siempre he hablado de Ejad. El Padre y el Hijo son Ejad. Es algo que sinceramente no podemos decir que escapa de nuestra imaginación, pero es el Padre y el Hijo son tan íntimos, tan unidos, trabajan juntos, pero nadie conoce al Padre, solamente el Hijo. Y nadie conoce al Hijo como lo conoce el Padre. Y al final, una labor por la cual vino Yeshua a este mundo también fue a revelarnos a su Padre. Pero Él asimismo siempre se presentó como el Elohim de Israel, como el yo soy. Por eso encontramos tantas veces, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el agua de vida, yo soy el maná, y yo soy, tantas veces se presentó como el yo soy. Ahora, si no lo quieren creer, si no quieren creer que Yeshua es el que enseñó a Israel a caminar, al que llevó a nuestros padres de la mano, si no lo quieren creer, no lo crean. Pero el no creerlo, tarde o temprano lo llevará usted nuevamente a Egipto. Y en Egipto lo que hay es tinieblas. En tinieblas quedará todo aquel que no acepte a Yeshua como el Elohim de Israel. Repito, mis hermanos, nadie va al Padre si no lo hace a través de Yeshua. El Padre y el Hijo son Ejad. Ahora bien, la humanidad fue depositada y todas las cosas que existen fueron depositadas por el Padre de Yeshua a su Hijo. Nosotros somos propiedad de el Hijo. Nuestro Elohim, hay que saber, hermanos, a quién estamos adorando. Es vital, es de vida eterna. Así que, mis hermanos, la senda eterna es en la cual nosotros debemos de transitar. Y esa senda nadie la va a poder transitar si no reconoce a Yeshua como su Elohim. Así de sencillo. No podemos comprender la Torá sin Yeshua. No podemos entender los tiempos señalados sin Yeshua. Es más, saque usted a Yeshua de los tiempos señalados de las fiestas y no hay nada. Porque todo habla de Yeshua. El tabernáculo habla de Yeshua. Todo habla de Yeshua. Él es el camino eterno. Y me encantó esta conclusión. ¿Qué es volver a la senda eterna? Es reconocer a Yeshua como ese camino eterno que el Padre ha provisto para su pueblo desde un principio. Así que, mis hermanos, deseo de todo corazón que hayan prestado atención a todo lo que hemos hablado sobre este tema. Y no se preocupen, el tema va a quedar unido como debe ser. Obviamente me tocará bajarlo para dejarlo en una sola parte y pueda quedar como testimonio de lo que creemos y lo que es verdaderamente esa mal llamada senda antigua, que es el camino
eterno que usted y yo debemos de seguir para obtener o para volver a la tierra prometida y recibir la restauración que tanto esperamos y deseamos. Vamos a darle gracias a nuestro Elohim por este espacio, este momento especial que nos ha permitido compartir. Vamos a terminar con palabras de agradecimiento. Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, Elohim nuestro, gracias te damos por este momento especial que nos has permitido una vez más poder vivir. Gracias por el entendimiento que nos concedes. Honra y gloria sea para ti, porque nada podríamos entender, comprender, ni mucho menos expresar palabra alguna si no recibiéramos ese entendimiento que viene de ti. Gracias por tu amor y bondad, porque esto que ahora entendemos ha pasado oculto y seguirá oculto para muchos, pero en tu inmensa misericordia y bondad a los tuyos se los has dado a conocer. Gracias una vez más por ese amor que manifiestas hacia tu pueblo, que aunque está esparcido por el mundo, no deja de ser alimentado por tu presencia gloriosa. Gracias por todo. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Mis hermanos, nos escuchamos en el próximo estudio. Que nuestro Elohim bendiga a cada uno de los miembros de su pueblo conforme a su obediencia. Shabbat Shalom para todos. Un día sé que amanecerá y todos los estudios que hemos compartido en las redes ya no existirán. Sé que no poseo la verdad absoluta, pero cada día hay menos mentira y más verdad en mi vida. Por supuesto que el mérito no es humano. El buen pastor está al pendiente de su rebaño. ¿Eres parte del remanente de Israel? ¿Estás agradecido por los muchos favores que has recibido de parte de Adonai? Yo estoy seguro que sí. Entonces, súmate a nuestro esfuerzo y apóyanos en la proclamación del mensaje que por mucho tiempo estuvo oculto. Todo lo que tienes te lo ha dado el Eterno. Al final, solo le estamos devolviendo un poquito de lo mucho que hemos recibido.